Vean que esta segunda petición está seguida por un y. ¿Te das cuenta? Mira la escritura. Te vas a dar cuenta que en el versículo 11 dice: el pan nuestro de cada día, danos hoy. Pero luego es que continúa. Vamos a ver un enlace que dice lo que esto quiere decir es que al igual que pedimos el pan nuestro de cada día, Jesús nos está diciendo a nosotros que también debemos pedir cada día que perdone qué cosas, nuestras deudas. No solo nos dice que pidamos por el pan nuestro de cada día, sino que nos dice que pidamos también por el perdón cada día. En segundo lugar, quisiera aclararles que el sentido en el original de la palabra deudas lo debemos entender como pecados. El pecado que ha contraído una deuda con Dios, una ofensa contra Dios. Y les leo este mismo versículo de la Nueva Traducción Viviente que dice de esta manera: y perdona nuestros pecados. Se da cuenta que la traducción va directamente a traducir, va a la redundancia, la palabra deudas como pecados. Y perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. En tercer lugar, lo que vemos en la segunda parte de la oración es que, al igual que las primeras tres peticiones, Dios es el que está en el centro de la oración. Dios es el proveedor. Dios es el proveedor, Dios es el sustentador del cristiano, de toda nuestra vida, de todo nuestro ser, tanto en lo material, que es lo que vimos en esta primera parte, o la cuarta petición. Jesús está diciendo que pidamos por las cosas materiales, y Dios es soberano en las cosas materiales que nosotros necesitamos. Pero también estas son otras dos peticiones, la quinta y la sexta, tienen que ver con la provisión de Dios para nuestra vida espiritual. Así que Dios no solo nos provee de las cosas temporales de esta vida, nos provee también para las cosas eternas mientras estamos en esta vida. Y Dios quiere que le pidamos en oración por ellas. Pero hoy vemos que no solo necesitamos que Dios nos dé ese pan de cada día, sino que también nos perdone cada día. Ahora bien, ¿de qué tipo de perdón Jesús nos está hablando aquí? Bueno, lo que les puedo asegurar, hermanos, es que aquí Jesús no está hablando del perdón que recibimos en el momento de nuestra salvación. Jesús no se refiere a ese perdón que se recibe una vez para siempre y por el que solo se ora una vez. No es ese el perdón del que Jesús está hablando. No es el perdón de la reconciliación de hombres pecadores alejados de Dios y cuya maldición está decretada sobre cada uno de ellos. No. Usted no se convierte y es regenerado cada vez que pide perdón. Escuche bien esto. No. Ni Cristo es colgado en el madero cada vez que usted se arrepiente. No. Sus pecados fueron perdonados y fueron olvidados. Su deuda y la mía fue pagada una sola vez y para siempre. Entonces esto nos lleva a una pregunta importante: si todos nuestros pecados han sido perdonados, si toda nuestra deuda ha sido pagada, ¿por qué tenemos que seguir pidiendo perdón a Dios? ¿Por qué tenemos que seguir pidiendo a Dios? Claro, la respuesta es obvia. Es que todos y cada uno de nosotros, todos los días quebrantamos los mandamientos de Dios, de pensamiento, de palabra o de obras. Pecamos de comisión o pecamos de omisión. Y aunque todos nuestros pecados, todos, han sido perdonados, los pasados, los presentes y los futuros, hermanos y hermanas, el problema radica en la realidad de que el pecado afecta nuestra comunión con Dios. No se trata de la salvación, se trata de nuestra comunión con Dios. El pecado afecta nuestra intimidad con Él y nos aleja de la santidad a la cual fuimos llamados. El pecado estorba que nosotros podamos ver el rostro de Dios a favor nuestro. Es por eso que cada vez que pecamos, nuestra relación personal con Dios necesita
ser restaurada. Hermano, cada vez que usted y yo pecamos, escuche, tenemos la necesidad de restaurar nuestra relación con Él. De hecho, los puritanos llamaban a esto renovar nuestro arrepentimiento. Solo que los puritanos como lo conocían. Lo que significa es que nos tornemos en arrepentimiento a Dios cada día para que nos aplique el perdón que ya nos ha concedido mediante la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso, hermano y hermana, es importante que usted y yo recordemos que cuando uno se convierte a Cristo, uno no deja de ser un pecador de la misma manera que uno no deja de ser un ser humano. Porque lo que ocurre es que cuando una persona nace de nuevo, Dios nos da una nueva naturaleza espiritual. Dios nos da vida. Y esa nueva naturaleza espiritual, esa nueva vida, no se inclina al pecado. Esa nueva naturaleza siempre nos llevará a la santidad. Pero, aquí está la cosa. Aquí está el problema. Todo cristiano también tiene una naturaleza pecaminosa y caída que nunca nos será quitada por completo en este plano terrenal. Nunca nos va a ser quitada. Y es precisamente esa naturaleza caída la que nos va a empujar a pecar contra Dios, a ofenderlo. Y cuando usted y yo pecamos, el pecado quebranta nuestra comunión con Dios. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el cristiano ante esta situación? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Eso es precisamente lo que Jesús, hermano, está enseñando aquí. Eso es precisamente lo que Él está enseñando en esta oración. Que necesitamos volvernos a Dios una y otra vez para confesar nuestros pecados y pedir perdón. ¿Usted sabe cuál es la razón por la que muchos cristianos andan sin gozo, sin felicidad, sin esa alegría que produce la salvación? Precisamente es la falta de confesar sus pecados a Dios en arrepentimiento. Viven vidas en donde han deshonrado a Dios y no se han detenido, no han hecho una pausa en su vida para acercarse a Dios y arreglar cuentas. Y un verso muy famoso de la Escritura, primera de Juan, que dice: si confesamos nuestros pecados, ¿a quién Juan está hablando aquí? ¿A no creyentes o a creyentes? Le está hablando a cristianos, le está hablando a la iglesia y les está diciendo lo mismo que le enseñó el Señor Jesucristo, a confesar sus pecados diariamente. Pero la conducta de estos a quienes el Señor inspira a Juan a escribirles era una conducta de indiferencia ante el pecado cotidiano. Un perdón donde se borran todos los pecados y ya no hace falta tener una conciencia contrita ante Dios por las ofensas que cometemos día a día. Él dice: si confesamos nuestros pecados, Él, quien Jesús, es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso, ¿no? Y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Es decir, Él no está promoviendo el pecado, pero está diciendo: hey, iglesia, es inevitable. Vamos a pecar, pero necesitamos correr a Él. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora bien, en segundo lugar, Jesús quiere que sus discípulos oren de tal manera que honren a Dios. Por eso, al enseñarnos cómo orar, comienza diciéndonos que debemos orar a nuestro Padre. Si se acuerdan de otras predicaciones, les había mencionado que la oración no dice mi Padre, sino nuestro Padre. Se lo ven en el versículo
9, nosotros se realiza así. Padre, ¿cómo dice? Padre nuestro. No dice mi Padre, dice Padre nuestro. Y lo que Jesús, hermanos y hermanas, tiene en mente es que el propósito de esta oración es que sea corporativa. Es que pensemos no solo en nosotros, sino en el impacto que tiene nuestra vida en la iglesia. Porque, hermano, porque la vida cristiana no es un asunto de carácter exclusivamente individual. La vida cristiana no es de carácter exclusivamente individual. Cada uno de nosotros rendimos cuentas de forma individual. Pero la iglesia, Dios la formó no poniéndonos a nosotros en un monasterio alejados de las demás personas. Nos puso en una iglesia local para que nosotros podamos crecer junto con los demás, viviendo el pecado unos y otros. Así que, hermana iglesia, estamos unidos a un cuerpo en el cual, ¿quién es la cabeza? Jesucristo. Lo que Jesús está diciendo es que es importante que para nosotros no solo es importante la actitud que tengamos hacia Dios, sino que también para Dios, para Jesús es importante que nosotros tengamos en cuenta que es importante saber que la relación con los demás sí importa, sí importa. ¿Cuál es la actitud que tenemos hacia Dios? Él también nos está diciendo, Jesús nos está diciendo aquí, que le interesa también nuestra actitud hacia los hermanos en la fe. ¿Quiénes son los hermanos de la fe? Su iglesia. Su iglesia. Y cuando estamos aquí en una iglesia local, nosotros entendemos que se está refiriendo a los santos redimidos por su sangre gloriosa. Ahora vamos a ver la segunda parte, que es el libro que nos lleva ahí, la segunda parte de esta quinta petición. Dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Te voy a citar lo que dijo un pastor de Inglaterra. Dice, la iglesia está llamada a ser la portadora del mensaje de la gracia de Dios para un mundo falto de perdón. Por eso la iglesia debe modelar el estilo de vida que es en realidad el único estilo de vida, porque es el camino del perdón. Hicieron la cita. Así que debemos desear tener comunión con Dios, como les había mencionado, pero también debemos desear tener comunión con los hermanos. Y esa comunión con Dios, la comunión con Dios y con nuestros hermanos, requiere de qué cosa, hermanos? Del perdón. Requiere del perdón continuo. Hermano, porque el pecado empaña nuestra unidad con Dios y con los hermanos. La prueba bíblica para esto la puede encontrar en el Evangelio de Juan, donde Jesús mismo se pone como ejemplo y nos da el antídoto para la falta de perdón. Sí, la falta de perdón. Escucha lo que dice Jesús en Juan 15. La voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. En Juan capítulo 15, versículo 5 en adelante. Hablando Jesús dice, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada no pueden hacer nada. Cuando producen mucho fruto, demuestra que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Versículo 9. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Entonces luego da la orden, dice, permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en mi amor. Versículo 12. Este es mi mandamiento. Ámense unos a otros de la misma manera que yo les he amado. Así que, hermanos, en síntesis, en resumen, somos llamados a imitar a Jesús en el amor de Él por su Padre y de su Padre hacia Él. Nos está diciendo a nosotros que nos amemos unos a otros. Hermano, este es el mandamiento
de Cristo a nosotros, su iglesia, que estemos unidos en el fundamento del amor, porque es el amor el que nos llevará ¿a qué? A perdonarnos. No es otra cosa, es el amor. A lo largo de la historia cristiana, la unidad de la iglesia ha sido amenazada constantemente. ¿Por qué, hermano? Porque a Satanás no le gusta ver una iglesia unida. ¿Por qué? Porque una iglesia unida es una arma poderosa en las manos de nuestro Señor. Es una iglesia imparable, una iglesia en la cual Dios realmente se complace, Dios se deleita. Pero también quiero decirles que Dios orquesta situaciones a través de las cuales prueba su corazón y el mío, y prueba la fidelidad de los creyentes a la obediencia de su palabra. Por eso, en un momento de debilidad, en un momento de descuido, un creyente puede que ceda a darle paso a ciertos pecados, y es ahí donde vienen los conflictos, es ahí donde vienen los problemas, es ahí donde se crean situaciones que ponen barreras entre unos y otros. Precisamente eso es lo que vemos en las cartas paulinas. Pablo lidió personalmente con innumerables conflictos en la iglesia, como vemos en Efesios capítulo 4 y versículo 32, los leo de la Nueva Biblia de las Américas, dice: sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Por cierto, uno de los pecados que más conflictos de falta de perdón genera en la iglesia, uno de esos conflictos que más falta de perdón genera en la iglesia, es lo que decimos unos de otros. ¿Sí? Este es uno de los pecados que más afecta la unidad de la iglesia, el pecado de la lengua. La Biblia dice en Santiago capítulo 3, que la lengua es un mundo de maldad capaz de contaminar todo el cuerpo. De ahí surge la murmuración, de ahí surge la crítica, la calumnia, el chisme. Hermanos, a veces no nos damos cuenta de que estamos cometiendo un error detrás del deseo de desahogarnos, principalmente los hispanos, principalmente los latinos. Pero también vemos que la iglesia a la que Santiago le está escribiendo tiene el mismo problema que los latinos. Pero la Biblia nos dice que debemos frenar nuestra lengua. La Biblia nos dice que debemos cortar y frenar nuestra lengua. Y es que la falta de control de la lengua produce daño en tres direcciones. Daña a la persona que está hablando. Daña a la persona con la cual se está hablando. Y en tercer lugar, daña a la persona de la que se habla. Es por eso que la Biblia nos instruye a que nuestras conversaciones deben ser solo para la gloria de Dios y para la edificación. Proverbios dice que en el mucho hablar hay pecado. Fíjense cómo se define la crítica según la psicología. Una crítica es una queja sobre otro, una agresión disfrazada de palabras. Ahora escuche cómo es de grave la práctica de este tipo de conversación. La calumnia es considerada como un modo de difamación que destruye a la persona afectada, no solo por las heridas que produce, sino por la dificultad que luego hay en poder repararlas, porque se abren las puertas a la duda. Este tipo de conversaciones hace que los demás piensen mal de la persona y hasta puede dañar la imagen acerca de la rectitud o la honradez de las personas, incluso hasta después de aclarar o de ser aclarada la mentira. Hablar contra los hermanos o de los hermanos es una ofensa a Dios, porque demostramos falta de amor, y eso es desobedecer el mandato de nuestro Señor, de que nos amemos como Él nos ha amado a nosotros. En segundo lugar, se dañan las relaciones personales y de grupo, originando otro tipo de actitudes negativas que llevan a más y más y más conflicto. Hermanos,
Imagínense una persona, este tipo de falta de control en la lengua y de estar hablando de los demás, daña tanto que después es tan difícil de reparar como usted tomar una almohada de plumas de ganso y subir un edificio alto, bien alto, de 30 pisos, y llega allí hasta el piso número 30 y abre esa almohada y tira las plumas. Así es el chisme, así es la murmuración, así es la calumnia. Vaya a tratar de recogerlas ahora todas. La Biblia nos manda a no hablar de los demás. Sobre todo tengamos en cuenta la dignidad humana y el propósito que usted y yo tenemos como iglesia. Como la iglesia que representa el reino de nuestro Rey de gracia y paz. Ahora, ¿cómo evitar los pecados de la lengua? Cuando estudiaba este pasaje del perdón, porque es una de las cosas que más afecta a las iglesias en cuanto a la falta de perdón por generaciones y por años. Algún comentarista dijo que una solución sería cortarle la lengua a Dios. Es duro, ¿verdad? Cortarle la lengua a Dios. Les voy a dar por lo menos 6 formas prácticas de prevenir o de evitar el pecado de la lengua. Número 1, pensemos en lo bueno que tienen los demás. Haz una lista de esa persona que tienes en tu corazón un agravio sobre ella. Algo que te incomodó, algo que a veces lo infundamos y no es realmente tan grande como lo hacemos. Haga una lista de al menos 5 cualidades buenas. Cualidades que honran a Dios, que exaltan la gloria de nuestro Señor Jesucristo, la imagen de Dios siendo formada en ese hermano o hermana. Número 2, alguien dijo la siguiente expresión y estoy de acuerdo porque es lo que en síntesis resume la Biblia. Si no tienes nada bueno que decir de una persona, mejor no digas nada. Si no tienes nada bueno que decir de alguien, cállate. No digas absolutamente nada. Escucha lo que dice la Biblia en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Escucha, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto medite. Ni siquiera nos dice que esto hable, dice en eso medita, en eso medita tu corazón. Efesios 5:19 dice: hablen de ustedes o entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando su corazón al Señor. Número 3, si se tiene algo que reprochar, que la definición de reproche sigue siendo mala, como quiera, es igual a crítica, significa crítica o queja. Él o ella es la persona que debería escuchar el reproche. No involucre a otros, hable directamente con las personas, no incluya más nadie en ese sentir que usted tiene sobre otro. No incluya más nadie, quédese ahí usted y hable con la persona directamente, hermano y hermana. 4, hay que dar lugar a preguntar personalmente a la persona y de forma privada y honesta, y que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. 5, no acepte los comentarios contra otros, no los acepte. No guarde el secreto. No patrocine el pecado diciendo voy a orar. No. En su lugar confronte en amor a la persona que comience a hablar de otra y hágale saber que ese tipo de conversaciones son ofensivas contra nuestro Dios, lo ofenden, hermano y hermana. El Salmo 15, versículo 3 dice: el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, ¿quién habitará en la presencia del Señor? Número 6. Muestre que ama al Señor amando a su prójimo al no hablar de ellos o sus espaldas. Hermanos, hay otra infinidad
infinidad de pecados, además de la lengua, que pueden generar falta de perdón en la iglesia. Muchas veces no es fácil perdonar a alguien, porque mientras más nos hayan herido, más difícil se hará perdonar. Es precisamente por eso que debemos recordar que nosotros mismos somos ¿qué? Deudores. Por lo tanto, si hemos sido perdonados, podemos y debemos perdonar a los demás. Si hemos sido realmente perdonados por el Dios de gracia, también seremos capaces de perdonar a otros. Nosotros no podemos perdonar. Nosotros podemos perdonar porque Dios que ha perdonado todas nuestras deudas, todas en Cristo, nos da a nosotros la gracia de perdonar. Esto no es un sentir. Dame esperar a sentir cuándo perdonar. No, esto es una decisión en el momento. Como les dije antes, la Biblia dice en Efesios 4:32, perdonaos los unos a los otros, como Dios os perdonó a vosotros. Los pecados que Él nos perdona, Él no los sigue trayendo a la memoria. No, hermanos, Él los olvidó, Él los echó al olvido. De la misma manera, cuando usted perdone, no siga hablando de eso con esa misma persona, sacándose en cara a su esposo, su esposa, a su hermano. Ya, el perdón rompió la división y la falta de comunión entre nosotros, entre los hermanos, entre Dios y entre cada uno de nosotros. No hay que seguir trayéndolo. Y esto lo que quiere decir es que cuando perdonamos, dice, perdonaos los unos a los otros como Dios os perdonó. Lo que quiere decir que cuando nosotros perdonamos, estamos invitando a quién? A Dios. Estamos invitando a Dios. A Dios. Cuando perdonamos, estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. Ahí radica, hermano y hermana, la unidad verdadera de la iglesia, en el amor que se manifiesta a través del perdón de nuestros hermanos o nuestros hermanos. Ahora bien, yo quiero que usted entienda que solo aquellos que saben que han sido perdonados por la sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario, son los que reconocen que tienen un deber de perdonar a los demás. Por eso Cristo amplía un poco más de los versículos 14 y 15. Vaya conmigo ahí. Porque si perdonáis a los hombres, estoy en Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Es tan importante para Jesús el perdón. Y hablando de la unidad y de la relación con Dios y el prójimo, los hermanos de su iglesia, porque toda nación se la está haciendo a la iglesia, le está enseñando, que luego añade, luego de cerrar la oración, en el versículo 13 añade lo siguiente: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus pecados, tampoco vuestro Padre os lo perdonará a vosotros. ¿Por qué, hermanos? Bueno, no es porque Dios espere que nos ganemos un perdón perdonando a los demás, porque si entonces fuese así, el perdón sería por obras y nunca podremos ganarnos con nuestras obras en favor de Dios. No significa que Dios solo nos perdonará si nosotros perdonamos a los demás. Sin embargo, lo que significa es que nunca experimentaremos nosotros la plenitud del perdón de Dios hacia nosotros, a menos que extendamos el mismo perdón a los que nos han hecho daño. No vamos a experimentar ese gozo del perdón de Dios hasta que nosotros experimentemos también el perdonar a otros de la manera en que Dios nos ha perdonado a nosotros. Significa que la prueba de que tú y yo hemos sido perdonados es porque perdonamos a los demás. Esa es la prueba de que tú y yo hemos sido perdonados, que somos entonces capaces de perdonar a los demás. Si usted no ha perdonado a alguien, es porque usted realmente no se mira a sí mismo como un transgresor que no merece el amor ni el perdón de Dios. No se mira a sí mismo como un pecador. Y como se ha arrepentido, como no se ha arrepentido realmente, verdaderamente, por eso tampoco conoce el perdón del Señor y es incapaz
de perdonar a otros pecadores. Si no ha experimentado su bajeza y entender usted la condición de la cual Dios le perdonó, su deuda, la cual merecíamos el castigo eterno, y Dios en Cristo Jesús nos perdonó, si eso no lo entendemos, no vamos a ser capaces de perdonar a otros. Entonces, ¿qué significa perdonar a otros nuestros deudores? Número 1, significa que debemos perdonar a todos por todo. ¿Escuchó bien? A todos por todo. O Dios no perdona algo de la vida de ustedes. Lo único que dice la Escritura es precisamente la apostasía, la blasfemia contra el Espíritu Santo, atribuir cosas que Dios ha hecho al diablo, a Satanás. Y eso es negar realmente la deidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Número 1, significa que debemos perdonar a todos por todo. Significa que si eres cristiano, no tienes derecho a negar el perdón a nadie por nada. Sobre todo, perdonar a los miembros de la iglesia, porque somos cuerpo unos de los otros. Somos miembros unos de los otros y Jesús es la cabeza. Número 2, ¿qué significa perdonar a nuestros deudores? Perdonar a nuestros deudores significa perdonarles aunque no nos hayan pedido perdón. Se necesitan dos para reconciliarse. Por eso es que no siempre es posible reconciliarse. Pero solo se necesita uno. Y ese es usted y yo para perdonar. Uno. Nosotros no vamos a poder borrar el pecado de los demás. Porque eso solo lo puede hacer Dios y la persona, únicamente si la persona se arrepiente. Pero lo que sí podemos hacer nosotros es perdonarles, librarles de la deuda. 3. El verdadero perdón significa renunciar a mi derecho de herirte por lo que me has hecho. No hay venganza, no hay represalias, no hay acá un renegar nuestro corazón en contra del prójimo, de nuestro hermano y de nuestra hermana. Por lo tanto, hermanos y hermanas, Dios demanda que cuando confesemos nuestro pecado, debemos tener una actitud de perdón hacia los demás. Mateo 18, 15 a 35, no lo voy a leer por falta de tiempo. Esa es la parábola del mayordomo que no quiso perdonar a su siervo. Aunque había sido perdonado de millones, él no pudo perdonar los cientos de dólares que le debía. Fue un mayordomo que no entendió la naturaleza del perdón que había recibido. Y como no entendió la naturaleza de la corrupción de él, y el daño que había hecho y que le fue perdonado, no apreció y no pudo perdonar hacia adelante, no lo pudo hacer. Siempre va a existir el interrogante en nuestros corazones, hermanos y hermanas, de cuántas veces debo perdonar a quienes me ofenden. Y ponemos un conteo regresivo en nuestras esposas, en nuestros esposos, en nuestros hijos, en nuestros hermanos en la iglesia. Ponemos un conteo regresivo de cuántas veces te he perdonado por lo mismo. Tú vas a seguir otra vez y nos enojamos, ¿sí o no? Nos desesperamos. Otra vez fallaste ahí. Otra vez te ofendiste. ¿Hasta cuándo? Hermanos, antes de Jesucristo resucitar, Pedro tuvo esa misma interrogante. En Mateo capítulo 18, versículos 21 y 22 dice: entonces acercándose Pedro, preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Y Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y si usted, hermano, mira la respuesta, ¿cuál fue la respuesta que Jesús le dio a él? 490 veces le vas a perdonar. Nada. Eso sabemos que no es así. Jesús no le dijo que le perdonara 490 veces. Lo que Jesús quiso decir es que el perdonar a tu hermano debe ser sin límites. Porque el perdón de Dios para ti y para mí no tiene límites. Así que un verdadero cristiano perdona porque por gracia fue perdonado. Colosenses capítulo 3, versículo 13 dice: soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros,
Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también hagan ustedes. Es lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, amonesta a una iglesia que estaba cometiendo el mismo pecado de la calumnia, el chiste, la murmuración. Esta hermana, el pastor, los diáconos. El Señor lo que dice ahí es: si tienes que hacer contra, perdónalo. Esa es la orden del Señor a nuestras vidas. Esa es la orden del Señor a nuestras vidas, hermano mío. Ahora, concluimos. Recordemos que no merecemos el perdón de Dios. No merecemos. Y cuando perdonamos, reconocemos nuestra propia maldad y miramos que no somos mejores que los demás. No somos. Bueno, en este pasaje de hoy aprendemos que cuando intentamos tapar nuestros pecados, solo nos estamos engañando a nosotros mismos. Como dice 1 Juan capítulo 1, versículo 8 que leímos: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos verdad. Entonces me gustaría que entienda que cuando no confesamos nuestros pecados a Dios, eso nos trae graves consecuencias. Esa fue la experiencia del rey David cuando no se arrepintió inmediatamente de sus pecados. El Salmo 32, versículos 3 al 5, describe que él experimentó consecuencias espirituales, experimentó consecuencias emocionales y hasta físicas, hermanos, hasta que confesó sus pecados a Dios. Nosotros en este pasaje también aprendemos que por muy difícil que sea perdonar a los demás, no podemos llamarnos cristianos si no perdonamos a quienes nos han ofendido. Sabemos que a poco nos resulta fácil perdonar a quienes nos han hecho daño, pero debemos hacerlo, hermanos, debemos perdonar a nuestros hermanos. La pregunta: ¿está guardando usted rencor pensando en vengarse de otra persona? Si es así, usted no la ha perdonado. Vaya hoy y perdóneme. Haré cuentas con Dios porque realmente no lo he hecho. Y vaya y perdóneme. Entonces, si le cuesta identificar y confesar sus pecados, hay dos cosas que debemos hacer nosotros. Primero, pidamos a Dios que nos ayude a ver nuestro pecado claramente para que nos arrepintamos. Como dice el Salmo 139, versículos 23 y 24, ustedes los que toman nota. Examíname, oh Dios, mira a ver mi corazón cómo está, Dios, como oramos hoy en intercesión de arrepentimiento, la oración congregacional. Examíname, oh Dios, y mira mis caminos. Mira cómo estoy, Señor. Pero luego también le pido que estudie la palabra de Dios en oración y que le pida a Dios que le muestre en dónde sus caminos no se han alineado con los caminos de Dios. En Hebreos 4:2 usted puede ver una guía. Hebreos 4:2. Hermano, si usted se niega a perdonar a alguien, probablemente nunca usted ha sido perdonado. Porque como mencioné, solo el amor de Jesucristo derramado en nuestros corazones nos puede llevar a perdonar las ofensas de nuestros hermanos. Solo ese amor. Así que ore, incline su rostro conmigo un momento. Y si usted quiere, dígale, Señor, conmigo estas palabras: perdóname, Dios, como yo perdono a los demás por lo que tú has hecho por mí. Del mismo modo como tú me has perdonado, yo perdono a los demás. Perdóname como yo los perdono a ellos por lo que Jesús hizo por mí, a Dios el hermano. Amén. Y amigos, ¿estás aquí? ¿Tienes a Cristo? Este privilegio de poder dirigirnos a Dios como Padre solo puede tenerlo aquel que es un discípulo de Jesús. Aquellos que somos sus hijos. Y yo les voy a explicar.
Pero Jesús lo dice así en Juan capítulo 1, versículo 12. Bueno, Juan lo dice directamente. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿en nombre de quién? De Jesús. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hoy te llamo a que vengas a Cristo y tenemos nuestros rostros y oremos.